Bueno, el tema que me ha sido asignado el día de hoy es el reinado del anticristo. Como hemos estado viendo a través de esta semana, en las diferentes enseñanzas se ha enseñado o se ha hablado acerca del programa de Dios con Israel, y en esa enseñanza también se estuvo hablando de las 70 semanas de Daniel, que ese es el lapso de tiempo que el ángel le declaró al profeta, en el cual el Señor iba a terminar todo el programa que tenía establecido para con ellos. Por supuesto, teniendo un principio y teniendo un fin. Como estuvimos viendo a través de esa enseñanza, se dijo que la semana número 69 tuvo como final cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Y según Daniel capítulo 9, verso 27, estaría pendiente todavía una semana más. Esto es un lapso de tiempo de 7 años en el cual iba a ser utilizado ese tiempo para que Israel se volviera a Dios y terminara reconociendo a su Mesías. Este periodo es el que todos conocemos como el periodo de la gran tribulación, que la Biblia también le da otros nombres como el tiempo de angustia, el tiempo de oscuridad, el día de las tinieblas, que es un lapso de tiempo compuesto por 7 años en el cual o por el cual Dios tiene dos objetivos. El primero, tratar con Israel para que Israel se vuelva a él y termine reconociéndolo como Mesías, que es lo que dice Ezequiel capítulo 20, verso 33. Vivo yo, dice Jehová, que con mano fuerte, con brazo extendido y con ira derramada he de reinar sobre vosotros. Es decir, porque la iglesia recibe la salvación por medio de la gracia y la misericordia, pero Israel tendrá la oportunidad de ser salvo, pero por medio de la ira o teniendo que atravesar la ira de Dios. El segundo objetivo de la gran tribulación se establece en Apocalipsis capítulo 3, verso 10, que dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a todos los que moran sobre la tierra. Entonces, como vamos a hablar un poco del reino del anticristo y del reino de Israel, no hay que olvidar lo que dice Jeremías capítulo 30, verso 7, que dice que la gran tribulación será el tiempo de angustia para Jacob, porque dice la Biblia que en ese lapso de tiempo habrá tribulación como nunca la ha habido desde que existe gente, ni tampoco la habrá después. Daniel capítulo 12, verso 1 dice, en aquellos días Gabriel, el gran príncipe de los hijos de tu pueblo, se levantará y habrá tribulación y angustia como nunca la ha habido gente, ni tampoco la habrá después. Esas palabras también las ratifican Jesucristo en San Mateo capítulo 24, verso 21. Entonces, este periodo de gran tribulación donde Dios va a tratar o reactivar su programa y su trato con Israel, recordemos que Dios no ha desechado todavía a Israel. Romanos capítulo 11, verso 1 se pregunta al apóstol, ¿ha desechado Dios a su pueblo Israel? Y él mismo se responde, en ninguna manera. Entonces, este tiempo de la gran tribulación en el cual Dios va a tratar con Israel se describe en diferentes pasajes. Por ejemplo, el Señor pronunció un sermón expositivo, cronológico, ordenado de todos los acontecimientos de la gran tribulación situado en San Mateo capítulo 24, donde allí en el Monte de los Olivos, 2 días antes de ser arrestado para el calvario que él esperaba, tuvo la oportunidad de pronunciar ese sermón y dar las características o las situaciones que iban a marcar esta gran tribulación. En el libro de Apocalipsis también vemos ese periodo de una manera más amplia, que es Apocalipsis capítulo 6 hasta el capítulo 19, donde por supuesto allí no se evidencia la iglesia, ya que la iglesia desaparece en el capítulo 4, verso 1, cuando hay una puerta abierta en el cielo y cuando Juan asciende a los cielos, es una tipificación del arrebatamiento de la iglesia. Y por supuesto esa gran tribulación se evidencia a partir del capítulo 6 hasta el capítulo 19, cuando da terminación, cuando Cristo regresa aquí a la tierra. Y en ese lapso, en esos capítulos del libro de Apocalipsis, se desarrolla el juicio de Dios sobre la tierra a través de una serie triple septenaria. Esto es, 7 sellos, 7 trompetas
y 7 copas de la ira. Y cuando empiezan esos sellos, es decir, cuando empieza esa gran tribulación, el primer sello nos dice Apocalipsis capítulo 6, verso 2. He aquí miré y un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco en su mano y salía venciendo y para vencer. Esta tipificación de Apocalipsis capítulo 6, verso 2, que habla de un caballo blanco y alguien que lo montaba, es cuando entra en la escena el último gobernante mundial que se manifestará justamente a inicios de la gran tribulación. Este gobernante mundial que por supuesto está profetizado desde las escrituras en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Isaías capítulo 11, verso 4 lo llama el inicuo, el impío, perdón. El Salmo número 55, verso 20 lo llama el inicuo. El profeta Daniel lo llama el cuerno pequeño. Y el apóstol Pablo a los tesalonicenses en su segunda carta, capítulo 2, el verso 3 lo llama el hombre de pecado o el hijo de perdición. Y el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, verso 18, lo llama el anticristo. Aunque entendamos que el término anticristo es un término muchísimo más amplio, porque no solamente habla de ese último gobernante mundial, sino que habla que durante toda la historia siempre se han levantado anticristos, porque el término anticristo tiene una acentuación prefijal que significa en lugar de Cristo o en contra de Cristo. Por eso, primera de Juan capítulo 2, verso 18 dice, hijitos, ahora es el último tiempo y según vosotros oísteis el anticristo viene, hablando de ese último gobernante mundial que tiene las calificaciones que ya nombré anteriormente. Pero también dice, ahora sí, han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo, porque durante toda la historia se han levantado personas que han querido usurpar el trono de Cristo o la persona de Cristo y al mismo tiempo siendo opositores a Cristo. Hay gente que se ha levantado en oposición al pueblo de Dios, al pueblo del Señor, y todas estas personas la Biblia las cataloga como anticristos. Por eso ese término solamente lo utiliza el apóstol Juan en su teología o en su enseñanza. Entonces, eso es lo que ve el apóstol Juan en el Apocalipsis capítulo 6, verso 2, cuando empiece la gran tribulación, es decir, el último gobernante mundial o el falso Cristo de los últimos tiempos, que la Biblia los marca, por supuesto, en unas características especiales. Lo primero que tenemos que decir del anticristo es que el anticristo será un hombre judío, es decir, que tenga sangre judío y más exactamente vendrá o tendrá que venir de la tribu de Judá. Daniel capítulo 9, verso 11, capítulo 11, verso 37 dice, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Los padres en la Biblia son Abraham, Isaac y Jacob. Y lo que nos dice el profeta es que el anticristo no va a obedecer ni va a honrar al Dios de Abraham, sino que por el contrario nos dice que va a tener otro Dios, es decir, va a practicar una religión completamente distinta. Y es lo que dice el verso 38. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Esto es que el Dios que adora el anticristo es el que viene del Dios de las fortalezas. ¿Quién fue el Dios de las fortalezas? Un hombre llamado Nimrod, que se registra en el capítulo 10 del libro de Génesis, que el hermano Antonio lo explicó cuando dio la enseñanza de el desarrollo de Babilonia a través del tiempo. Este hombre Nimrod, cuando empezó a resguardar a la gente entre muros y fortalezas, la gente empezó a aclamarlo como un dios y lo catalogó el dios de las fortalezas, porque fue el primero que tuvo este concepto de urbanismo, de albergar la gente en medio de murallas y fortalezas. Por supuesto, de esa divinidad pagana y de idolatría se desprende toda la falsa divinidad del mundo, representados en diferentes dioses con diferentes nombres, inclusive algunos de ellos los vemos en la Biblia, como es el caso de Baal, de Moloch, del dios Renfán, y de Baal Peor, o de donde se desprende Belcebú. Es decir,
esta deidad termina o repercute o desemboca en la figura de la deidad diabólica o satánica. Entonces, ese es el Dios que va a adorar el anticristo. Será un Dios, perdón, una persona de sangre judía, va a ser de sangre judía, pero va a adorar o va a honrar a otro Dios o va a practicar una religión. ¿Por qué decimos que el anticristo tiene que ser de sangre judía? Vamos a ver también Zacarías capítulo 8, verso 20 en adelante. Zacarías capítulo 8, verso 20 en adelante dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán: vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos, yo también iré. Es decir, habla del tiempo después del arrebatamiento de la iglesia, cuando la gente va a tener un despertar de buscar a Dios después de eso. Y por supuesto, algunos querrán ir a Jerusalén, donde estará establecida ya la capital política y la capital religiosa del mundo, allá establecido con el falso Mesías, que ya lo vamos a explicar bien. Entonces la gente va a querer buscar e implorar el favor de Dios a través de ese falso Cristo. Y dice el verso 22, y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Y miren lo que han dicho, verso 23, así ha dicho Jehová de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío diciendo: iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Está hablando de esa confederación de naciones que van a apoyar el reinado del anticristo, que lo vamos a explicar más adelante, que la consigna es: vamos a tomar el manto de este judío porque él es el que nos va a ayudar y el que nos va a sacar adelante. Entonces, para que Israel reciba a su judío o a su Mesías, porque el Señor Jesús les dijo que tenían que recibir a ese falso Cristo. San Juan capítulo 5, verso 43. Yo he venido en nombre de mi Padre y a mí no me recibiréis, pero cuando venga otro en su propio nombre, a ese sí van a recibir. Jesucristo les dijo desde el principio que a él no lo recibieron, pero que al falso Cristo lo iban a recibir. Y para que le reciban, por supuesto, el anticristo debe tener las características, los rasgos proféticos que la escritura enmarca lo que es a Jesucristo, lo que era el Mesías, que hay varios rasgos. Y entre esos rasgos, obviamente, el Mesías tiene que ser un judío y tiene que venir de la tribu de Judá. ¿Por qué Cristo venía de la tribu de Judá? Porque recordemos que el Antiguo Testamento reposa en 4 pactos mayores, pactos de carácter escatológicos, porque la Biblia, toda la Biblia desde Génesis a Apocalipsis tiene pactos de todo tipo, pero de una manera principal operan 4 pactos sobre Israel. El primero es el pacto sobre la tierra, el segundo es el pacto del recogimiento de todos los judíos para que habiten esa tierra. Deuteronomio capítulo 30 versos 1 y 10. El primero está en Génesis capítulo 12 versos 1 al 3. Y el tercer pacto es el que se llama el pacto con David, registrado en el segundo libro de Samuel capítulo 7 a partir del verso 12 y también en el Salmo número 89 versos 3 y 4, donde el Señor le promete a David que de sus entrañas y de su descendencia vendría el Mesías, el Salvador, el Cristo, el Rey eterno, el cual establecería un reino y un trono que nunca tendría fin. Miqueas capítulo 5, verso 2, hablando del Mesías, dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña eres para estar entre las familias de Judá, de ti te saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio y desde los días de la eternidad. Recordemos que cuando el ángel se le apareció a María para que concibiera el Espíritu Santo. San Lucas capítulo 1, verso 31, le dijo el ángel a la mujer, a María: y concebirás en tu vientre un niño y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y establecerá un reino sobre la casa de Jacob y reinará sobre ellos para siempre. Por eso, cuando Cristo aparece en la escena mundial y durante su ministerio de 3 años y medio, vemos que aquellos que creían en él y escucharon su palabra le llamaron el Hijo de David, porque la profecía decía que el Cristo vendría de la casa de David y de la casa o de la tribu de Judá. San Mateo capítulo 2 nos pone el ejemplo cuando Herodes estaba inquieto por el nacimiento del rey de los judíos
y en el verso 3 y 4 nos dice que llamó a los sacerdotes y principales escribas y les preguntó dónde había de nacer el Cristo, de dónde vendría, y ellos le respondieron con Miqueas capítulo 5 verso 2, que es el texto que acabo de mencionar. Entonces, el Cristo o a Jesús le decían el hijo de David, y la gente que escuchaba su palabra se preguntaba unos a otros diciendo, ¿será este el hijo de David, el hijo de David prometido? En San Mateo capítulo 22 vemos cómo Jesús tiene una discusión con los judíos y él les pregunta, ¿de dónde vendrá el Cristo? Y ellos respondieron, pues de David, o será hijo de David. Por eso, de una manera deductiva, decimos que el anticristo tiene que ser judío y tiene que venir de la casa de Judá. De lo contrario, Israel no le recibe. Por eso tampoco vendrá de la tribu de Dan, porque si viene un anticristo de la tribu de Dan, tampoco le van a recibir. Entonces, con estas características que el Cristo tendrá, por supuesto se va a presentar Israel. ¿Qué otras características va a tener este impío, este inicuo o este hombre de pecado o hijo de perdición? Ezequiel capítulo 28, verso 3 nos dice lo siguiente, hablando del anticristo. He aquí que tú eres más sabio que Daniel y no hay secreto que te sea oculto. Nos dice que el anticristo va a tener una sabiduría más alta o mayor al hombre que es considerado el más sabio del Antiguo Testamento, que es el profeta Daniel. Recordemos que la sabiduría de Salomón fue una sabiduría transitoria, una sabiduría que tuvo principio y que tuvo fin, que por supuesto se evaporó por no tenerla en las manos de Dios. Y recordemos que Salomón terminó comportándose por sus propias palabras, él dijo, como el peor de los desentendidos. Entonces, el que mayor registra una sabiduría en el Antiguo Testamento es el profeta Daniel. Y el libro de Ezequiel capítulo 28, verso 3, que acabamos de leer, nos dice que el hombre de pecado tendrá una sabiduría mayor que la de Daniel y que no va a tener ningún secreto que le sea oculto o información a la cual no pueda acceder. Esa misma sabiduría en gran medida es lo que le permitirá hacer lo que ningún gobernante mundial ha podido hacer aquí en la tierra. Bien, también lo que dice el verso 4. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro, plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas y a causa de tus riquezas se han enriquecido tu corazón. Eso quiere decir que no solamente va a ser el hombre más sabio, sino que también uno de los hombres más adinerados o más ricos. Y esta misma sabiduría y estas mismas características es lo que va a hacer que él se presente a Israel, el cual en su endurecimiento de corazón en parte no reconocieron a Jesús como Mesías en su primer advenimiento. Por eso ellos están esperando la primera venida del Salvador y que el Salvador venga y restablezca el reino que les fue quitado en Babilonia de parte de Dios, que restablezca ese reino y que en ese reino, por supuesto, el Mesías les cumpla todos los pactos y las promesas hechas en el Antiguo Testamento que la mayoría faltan por cumplir. En ese deseo es donde dice la palabra del Señor que en ese periodo de la gran tribulación, esa semana número 70, es donde el anticristo se va a presentar. Daniel capítulo 9, verso 27, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Es decir, habla de un pacto que hace mucho tiempo está tratando de establecerse en la tierra de Israel, precisamente en la resolución de ese conflicto, el conflicto árabe-israelí o el conflicto de Israel con los palestinos, que es una comunidad o una parte de la comunidad árabe. Por supuesto, este conflicto nadie ha sido capaz de resolverlo, a pesar de que la mayoría de presidentes de los Estados Unidos han hecho diferentes diálogos y conversaciones y han hecho varias propuestas para que este conflicto se solucione. Todas estas propuestas han sido en vano. La última propuesta en cuanto a eso se presentó hace unos 2 meses, cuando Donald Trump presentó su famoso plan del siglo, que precisamente lo hizo a través de su yerno, que es un judío ortodoxo, llamado Jared Kushner, quien pasó este plan que supuestamente era la propuesta viable de la solución de este conflicto en el Medio Oriente, más exactamente en Israel. Por supuesto, este intento también será en vano. Entonces, donde todos estos presidentes, estos gobernantes han fracasado, este último gobernante mundial,
con su sabiduría, con sus habilidades y con todo el apoyo que va a tener, que ya lo vamos a ver más adelante con más detalle, poder hacer un pacto con muchos de los judíos en cuanto a lo que Israel quiere y en cuanto a lo que necesita. Este pacto, por supuesto, estará marcado en una negociación. No es que el hombre de pecado le vaya a dar la victoria ni a un bando ni a otro, porque eso no tiene ningún sentido. Este va a ser un pacto de negociación en cuanto a lo que cada una de las partes requiere o está necesitando. ¿Qué es lo que requiere Israel? Israel lo primero que requiere es que le dejen construir su templo, su tercer templo, que es lo que está anhelando, que es el símbolo realmente de su religión o de su sistema religioso, del cual solamente existe un pedazo de muro o pared llamado el Muro de los Lamentos. También, ¿qué necesita Israel? Que sus vecinos árabes le reconozcan como Estado, porque algunos de ellos todavía no lo reconocen como Estado. Y por supuesto, que al interior de sus fronteras puedan tener la seguridad, la paz y la tranquilidad que tanto Dios les ha prometido en el Antiguo Testamento y lo cual nunca han disfrutado. ¿Qué es lo que requiere la parte árabe o la contraparte? Quiere tener territorios para poder hacer un Estado árabe en medio del territorio de Israel, que eso es lo que está clamando todo el mundo, que en la tierra de Israel haya un doble Estado, un Estado judío y un Estado árabe, y que Jerusalén sea dividida en dos para que haya ese doble Estado que se llamará el Estado de Palestina. Entonces, en este momento Israel ya tiene todo para negociar porque él controla todo el territorio geográfico de Israel, inclusive esos sectores donde están las comunidades palestinas, más exactamente lo que es Cisjordania, la ciudad de Ramallah y esos lugares palestinos. Por supuesto, aunque iban los palestinos ahí, Israel es el que controla el territorio y ha tenido un mayor control a través de una estrategia que todo el mundo ha criticado y ha visto con malos ojos, que es la estrategia de los asentamientos, donde ellos en esos territorios palestinos traen judíos de otros lugares para que construyan sus casas, para que construyan moradas allí, apartamentos, y así tener un mayor control del territorio. Entonces, Israel con todo el territorio que ya domina, puede ya hacer una negociación para otorgar territorio y así recibir lo que tanto anhela. Eso es lo que va a ser el anticristo. El anticristo, el hombre de pecado, se va a sentar y va a lograr la gran negociación del mundo que nadie ha podido hacer, donde todos los gobernantes han fracasado. Lo primero que tiene que hacerse es que le dejen construir a los judíos su templo, su morada más anhelada. Y por supuesto, algunos dicen que para eso el templo estaba construido en un lugar que se llama las esplanadas del templo o el monte del templo, que corresponde al monte Moriah, donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac en Génesis capítulo 22. Como algunos saben, en esa parte de la explanada del templo existe el tercer lugar más sagrado del Islam, después de la Meca y después de Medina, que es la cúpula de la Roca o la mezquita de Omar o la mezquita de Al-Aqsa, que es ese domo dorado que se ve cuando se toman fotografías de Jerusalén desde el Monte de los Olivos. Entonces, algunos dicen que para poder construir el templo judío tienen que quitar esa mezquita de Omar, tienen que derribar ese lugar sagrado y que no lo han podido hacer porque la mezquita, si se derriba, por supuesto, se desencadena una guerra. Pero la Biblia nos enseña algo diferente. Miremos Apocalipsis capítulo 11, versos 1 y 2. Dice la palabra del Señor: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Verso 2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Este texto nos indica que la mezquita de Amar, ese santuario islámico, no lo tienen que quitar para construir el templo, porque inclusive en el monte, en la explanada del templo, donde está el santuario musulmán, esa mezquita, es donde quedaba el atrio del templo o el patio del templo, y el santuario del templo quedaba realmente enseguida, donde hay una arboleda que justamente conecta con el Monte de los Olivos, perdón, con el Muro de las Lamentaciones. Entonces lo que nos dice aquí el texto es que el Señor le muestra a Juan el apóstol en la visión del Apocalipsis que en los últimos tiempos mira el templo, pero que el patio del templo, es decir, donde está la mezquita musulmana en este momento, dice: no lo mida
porque se le va a ser entregado a los gentiles. Eso quiere decir que el hombre de pecado, el último gobernante mundial, va a lograr que se construya el santuario judío, el templo de los judíos, al lado de la mezquita musulmana, sin tener que destruir la mezquita de Omar, porque eso en tiempos del anticristo no tendría sentido. Eso sería darle una victoria a los judíos, y el anticristo no le va a dar victoria a los dos, sino que va a ser una negociación entre los dos. Entonces, volvamos a Daniel capítulo 9, verso 27, que por otra semana confirmará el pacto con muchos. Israel con esto, cuando vea que este gobernante logrará lo que ellos tanto han anhelado durante tanto tiempo y lo que ningún gobernante ha podido ser, van a proclamarlo como Mesías, es decir, van a decir, este es el Mesías que estábamos esperando, lo van a recibir como tal, y por supuesto va a ser que en ese templo ellos restauren su culto mosaico, todo el culto enseñado en el Antiguo Testamento, toda la dinámica de sacrificios, todo lo van a instaurar con su supuesto Mesías ahí. Y no solamente eso, sino que se van a sentir seguros, se van a sentir confiados, se van a sentir resguardados, a tal punto que Israel, siendo en este momento una nación bélica, por la dispersión que tuvo en Europa por casi 2000 años y por todo el ataque de sus enemigos, se ha vuelto una nación bélica, una nación que pelea, una nación que ataca. En este momento, cuando el anticristo venga y puedan construir su templo, se van a sentir tan confiados que se van a desarmar, van a entregar sus armas, van a estar tranquilos por ese pacto que hicieron. Pero ¿qué nos dice el profeta Isaías acerca de ese pacto? Isaías capítulo 28, leamos verso 14 en adelante. Dice, por tanto, varones burladores que gobernáis este pueblo que está en Jerusalén, oíd palabra de Jehová. Verso 15, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol. Es decir, ese pacto que ellos realmente acaban de hacer, a la realidad va a ser un pacto de muerte y hecho con el Seol. Dice, cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros. Se van a sentir confiados que aunque venga cualquier tribulación, angustia en el mundo, ellos van a estar a salvo con su Mesías, que realmente es la muerte. Y dice, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Entonces, este va a ser el pacto que va a hacer los judíos con el anticristo, un pacto de muerte que le va a representar la paz que tanto han anhelado. Ellos anhelan la paz y la tranquilidad, y con este pacto y con este nuevo gobernante llamado el hombre de pecado o el hijo de perdición, la van a conseguir. Hasta cuando llegue el momento que esa paz va a ser interrumpida. Miremos lo que escribe Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 5. Primera a Tesalonicenses capítulo 5 dice el verso 1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como el ladrón en la noche. Esa figura del ladrón en la noche es para Israel, no para la iglesia, porque la iglesia le está esperando, y el apóstol lo aclara más adelante. Fíjese, mire lo que el verso 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mira lo que dice el verso 4, mas vosotros, hermanos, no estáis sin tiniebla, para que aquel día no os sorprenda como ladrón. Por tanto, no durmamos. Perdón, verso 5, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces, a mitad de la gran tribulación, por supuesto, se va a levantar. Esa paz que tanto están disfrutando se va a ver irrumpida o interrumpida. ¿Cuál va a ser el acto que va a interrumpir esa paz? Primero, Israel va a sufrir una invasión de una guerra que está registrado en Ezequiel capítulo 38 y capítulo 39, que tiene como título la guerra de Gog y Magog. Donde en el capítulo 8 claramente nos dice, el capítulo 38 primero nos dice quiénes van a encabezar esa guerra. La va a encabezar Rusia, según dice el verso 1, el verso 2, y el verso 5 nos habla de unas naciones que van a acompañar a Rusia en ese conflicto, que es Persia, Cus y Fut, y con ellos todos con escudo y yelmo. Recordemos que Persia en la Biblia es la actual Irán, con N.
Cus, por supuesto, corresponde a la antigua Etiopía, que no solamente es el país de Etiopía en la actualidad del africano, sino que se extendía hasta la península arábica, donde están esos países árabes como es Arabia Saudí, Omán, Yemen, Emiratos Árabes. Esos son los países que van a apoyar a Rusia en esta invasión. También nos habla de Fud, que es el país de Libia. Y en el verso 6 nos habla de otras naciones que lo van a apoyar, que es Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Nos habla de lo que es el país de Turquía, que también va a apoyar esta guerra en contra de Israel, y que a partir del verso 8, usted lo puede leer ahí, no lo vamos a leer por cuestión del tiempo, pero nos dice o nos da exactamente las referencias de qué tiempo será esta guerra, que tiene que ser a mitad de la gran tribulación, porque dice la Biblia que van a estar viviendo tranquilamente, confiadamente, van a estar desarmados. Entonces, para que estén en esas condiciones de confianza y estar desarmados, tiene que ser a mitad de la gran tribulación. No puede ser al final de la gran tribulación, la guerra al final de la gran tribulación, porque al final de la gran tribulación no van a estar en paz, en seguridad, ni en confianza, van a estar perseguidos, que lo vamos a ver ahora más adelante. Tampoco puede ser al final del milenio, porque el capítulo 39 nos habla de un tiempo después de esa guerra. Primero en el verso 9 nos dice que van a estar 7 años recogiendo todo ese armamento que quedó como fruto de esa guerra. Y el verso 12 nos dice del capítulo 39 que Israel va a estar 7 meses enterrando muertos del resultado de esa guerra. Por eso no puede ser tampoco al final del milenio. Esta guerra tiene que ser a mitad de la gran tribulación, un acto con el cual la paz que está disfrutando Israel será interrumpida por este acto bélico y por supuesto por un acontecimiento muy particular que ya lo vamos a ver a través del profeta Daniel. Miremos otra vez Daniel capítulo 9, verso 27. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Recordemos que según nos explicaron el día martes con el hermano que explicó las 70 semanas de Daniel, esta semana corresponde a 7 años. Dice, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, es decir, a la mitad de la semana quiere decir a los 3 años y medio. En toda la mitad de la gran tribulación va a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Cómo va a ser esta cesación o este acontecimiento? Miremos el capítulo 11 también del profeta Daniel, el verso 31, que dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Pablo también habla de este acontecimiento y nos da una mayor amplitud. Pablo a los Tesalonicenses, segunda carta, el capítulo 2, segunda a Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 en adelante, que tiene como título Manifestación del hombre de pecado, y dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Recordemos que el día de Cristo es diferente al día del Señor. El día de Cristo hace referencia al momento del arrebatamiento de la iglesia, y el día del Señor hace referencia a cuando Él venga, qué gloria con todos sus juicios. Verso 3, nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá ¿qué? El día del Señor, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado o el hijo de perdición. Habla de la apostasía, es decir, la predicación falsa del anticristo de Israel. Esta apostasía es diferente a la apostasía de la iglesia de los últimos tiempos que estamos viviendo ahora. Es una apostasía particular. Verso 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto es, que a mitad de la gran tribulación, Israel llevará 3 años y medio con su templo reconstruido, el tercer templo de los judíos, que si ustedes investigan, por ejemplo, en una institución que se llama el Instituto del Templo, que es una entidad israelita que se ha dedicado a la reconstrucción de este templo, nos enseñan que ya tienen todo listo para eso. E inclusive el lugar tampoco sería un problema porque toda la explanada del templo es controlada por los judíos.
aunque la mezquita de Al-Aqsa esté en el patio del templo, pero todo es controlado por ellos. Entonces, y ya tienen el diseño, tienen la maqueta, tienen los utensilios sagrados, tienen las vestiduras, tienen todos los animales, tienen hasta los sacerdotes, tienen todo listo para hacer la construcción de ese templo, y que se va a llamar también Templo de Dios para las Naciones, como Pablo aquí lo está profetizando. Y por supuesto, eso está listo con las medidas de hoy en día de construirse en tan solo unos días. Así como ese hospital en China con esta pandemia que lo construyeron en 10 días, ese templo, los rabinos allá están diciendo que lo pueden construir en tan solo algunos días. Entonces, ya está listo para ser reconstruido. Cuando el anticristo logre que el templo se reconstruya y lleven 3 años y medio con ese culto mosaico y con los sacrificios, a mitad de la gran tribulación, según dice Daniel 11:31, que ya lo leímos, el anticristo llegará con sus tropas y allí va a profanar ese templo. ¿Cómo lo va a profanar? Se va a sentar allí en el templo de los judíos, queriendo la adoración de los judíos, del pueblo de Israel, que por fin le den la adoración que el diablo siempre ha anhelado. Y esta es una abominación desoladora que Jesucristo también la mencionó en San Mateo capítulo 24, que como dije al inicio, es el capítulo donde Jesús muestra o enseña todos los eventos que pasarán durante la semana número 70 o la gran tribulación. Mire lo que dice el verso 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. Habla de esa predicación que van a ser los 144,000 sellados a todo el mundo donde están los judíos dispersos, donde les va a llevar el evangelio del reino, que es un evangelio especial para los judíos, diferente al evangelio de la gracia que predicó Pablo en Hechos capítulo 20, verso 24. Y mire lo que dice el verso 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda, ya expliqué cuál es esta abominación desoladora, la que mencionó Daniel, y también la explica el apóstol Pablo, que es la profanación del anticristo a mitad de la gran semana o de la gran tribulación, donde se va a sentar en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso quiere decir que aquí en el verso 15 de Mateo 24, ahí estamos en la mitad de la gran tribulación, a los 3 años y medio. ¿Y qué dijo Jesús que debían hacer ellos? ¿Qué debían hacer? Verso 16 en adelante. Entonces, es decir, cuando eso pase, los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, el que esté en el camino no vuelva atrás para tomar su casa. Más hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. ¿Por qué? Porque aquí realmente se va a evidenciar la persecución a los judíos a través de ese gobierno del último tiempo que encabezará el último gobierno mundial, el cual el ángel se lo mostró al profeta Daniel desde el inicio de su escritura. La profecía de Daniel es una profecía escatológica más bien corta y empieza en el capítulo 2, cuando Daniel tuvo que interpretarle el sueño a Nabucodonosor, que soñó con una estatua gigante que tenía una cabeza de oro, unos brazos y unos pechos de plata, un vientre y unos muslos de bronce, unas piernas de hierro y unos pies en parte de hierro y en parte de barro. Cuando el profeta le va a interpretar el sueño a Nabucodonosor, veámoslo, Daniel capítulo 9, verso 37 en adelante, le dice: tú, oh rey, rey de reyes, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres y bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro, es decir, esa cabeza de oro sería el imperio de Babilonia en Nabucodonosor. Verso 39, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, es decir, el segundo reino, que fue el imperio medo-persa, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominarás toda la tierra. Está hablando del imperio greco-macedonio en cabeza de Alejandro el Grande, que fue el tercer imperio y que dominó o conquistó todo el mundo hasta entonces conocido. Ese imperio llegó hasta la India en su tiempo. Y dice el verso 40, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido,
mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Verso 42. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Verso 44, fíjese. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Es decir, ¿cuál es la visión del profeta Daniel? Lo que ve él es una serie de reinos o una serie de imperios que se levantarían en la antigüedad que tienen que ver con la historia de Israel. ¿Por qué? Porque en tiempos de Daniel o en tiempos de la cautividad en Babilonia, que Daniel fue cautivo, es donde empezó el lapso de tiempo que Jesucristo mencionó, el tiempo de los gentiles, mencionado por Jesucristo en San Lucas capítulo 21, verso 24. El tiempo de los gentiles sería el lapso de tiempo en el cual ellos serían gobernados, ya no serían el reino de Dios aquí en la tierra, ese reino que terminó en Babilonia y que Ezequiel lo ve en el capítulo 11, cuando la gloria de Dios se va por el monte de los olivos, dejan de ser el reino y empieza el tiempo de los gentiles donde serían gobernados o reinados por un gentil, empezando con el primer gran rey gentil que tuvieron, que fue Nabucodonosor el que los conquistó, y terminando con el último gran rey gentil que tendrán, que es el inicuo, el impío, el hombre de pecado o el hijo de perdición, o más conocido como el anticristo. Aunque será un hombre judío, será impulsado por unas naciones gentiles, ya lo vamos a ver más adelante. Entonces la profecía de Daniel se limita a esos reinos, a ese tiempo de los gentiles, esos imperios que se levantaron en la antigüedad, que gobernaban Israel, y que al final, en los tiempos finales, uno de esos imperios se volverá a levantar con la característica de estos 4 imperios, obviamente, establecerá un gobierno transitorio y que luego vendrá otro reino superior, que es el reino de Cristo, que derrumbará este reino del anticristo y establecerá un reino que nunca tendrá fin. Por eso en la visión de Nabucodonosor en el sueño vio una piedra no cortada por mano de hombre que viene y se arroja sobre los pies que son de hierro y barro cocido, desmenuzando todos los pies y toda la estatua se viene abajo, y que esa piedra establece un reino que nunca tendrá fin, sería el reino de Cristo. Esta misma profecía se la amplía el Señor en Daniel capítulo 7, donde habla de la visión de 4 bestias. Voy a adelantar un poquito porque el tiempo se nos ha ido. Son 4 bestias que son los mismos 4 imperios. Daniel capítulo 7, verso 4. La primera era como un león, tenía una sola cabeza. Verso 5. La segunda bestia semejante a un oso, el cual se alzaba de un costado más que otro. Es el imperio medo-persa, el imperio babilónico, o la nueva etapa del imperio babilónico, porque es el primer imperio del mundo, según Génesis capítulo 10. Ese imperio neobabilónico se volvió a levantar en el año 626 y llegó a Israel en el año 605 antes de Cristo. Entonces, esa es la cabeza del león con una sola cabeza. La segunda bestia era un oso que tiraba de un lado a otro porque es el imperio medo-persa, el cual conquistó el imperio babilónico en el año 539 antes de Cristo, y es la unión de los medos y los persas, es decir, la unión de los kurdos en la actualidad, o esa parte del norte de Irak, que está en todo el Medio Oriente, por eso se le llamaban los medos, y los persas, que corresponde al país de Irán en la actualidad. Entonces, la unión de los kurdos e Irán representan esta segunda bestia. Verso 6, después de esto miré y aquí una tercera bestia semejante a un leopardo, pero esta bestia tenía 4 cabezas. Ese es el imperio greco-macedonio, que empezó en el año 336 antes de Cristo, cuando Alejandro derrotó al imperio medo-persa en cabeza de Darío III, que es una batalla muy famosa en la historia que se llama la batalla de Gaugamela, ocurrida en el año 331, y que el Señor se la mostró a Daniel en el capítulo 8. Nos dice que este es un leopardo porque Alejandro el Grande o Alejandro el Magno tuvo un imperio muy rápido. En 10 años rápidamente conquistó el mundo hasta entonces conocido, pero también rápidamente desapareció de él porque en el año 323 termina muriendo.
y en lugar de Alejandro, como no tenía herederos, se levantaron 4 reinos, se dividió en 4 reinos. Por eso aquí lo ve con 4 cabezas. Y eso se lo explica el ángel a Daniel, porque Daniel no tiene que interpretar nada, el ángel le da la interpretación de las visiones. Daniel capítulo 8, verso 20, que es la pelea entre los medopersas y Alejandro el Grande. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, esos son los reyes de Media y de Persia. Verso 21. Y el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía ante sus ojos es el rey primero. Es decir, habla de Alejandro el Grande, Alejandro Magno o Alejandro el Grande. Verso 22. En cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Después de que murió Alejandro, se levantarían 4 reinos de ese imperio griego, de sus 4 generales más inmediatos, obviamente no con el esfuerzo y el poderío que tenía Alejandro, pero se levantaron 4, que fuese Seleuco en el Medio Oriente, Ptolomeo ahí en Egipto, y se levantaron también otros 2, de los cuales solo permanecieron 2, que fue Ptolomeo y Seleuco, el imperio seleucida y el imperio de los Ptolomeos, que terminó justamente con la reina Cleopatra, la reina egipcia famosa, que fue la última de los Ptolomeos. Entonces, Daniel capítulo 7, verso 6 nos habla de esa tercera bestia, que es el leopardo del imperio greco-macedonio. Pero el verso 7 dice, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras sollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes que ella, y tenía 10 cuernos. Verso 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. La 4ª bestia que vio Daniel la vio muy diferente, no le pudo dar una definición exacta, sino que la define como espantosa y terrible, y vio que tenía una cabeza. Entonces, una cabeza de Babilonia, una cabeza de los medopersas, 4 cabezas de los griegos, ahí van 6 cabezas, y una cabeza de esta son 7 cabezas. Y esta 4ª bestia es la que le llamó la atención a Daniel, y Daniel pregunta por la interpretación de las bestias. Miremos versículo 15. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Verso 17. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra, hablando de Israel, 4 imperios que lo van a dominar. Verso 19. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente en todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro, uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Verso 20. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. A Daniel le llamó la atención esta 4ª bestia, que era espantosa y terrible, y era fuerte y desmenuzaba todo a su alrededor, y los 10 cuernos también que la caracterizaban. Entonces el ángel explica, verso 23, dijo así, la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, la cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Verso 24 le habla de los cuernos. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Es decir, habla de que estas bestias son un simbolismo para representar estos imperios y estos reyes que iban a dominar sobre Israel en la historia antigua. ¿Cuántas cabezas suman las 4 bestias? Suman 7 cabezas y los 10 cuernos. Esta misma visión que tuvo Daniel es la misma que el Señor le dan al apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, hablando de este último imperio mundial del anticristo. Apocalipsis capítulo 13 tiene como título las 2 bestias. Obviamente, de estas 2 bestias de Apocalipsis 1, lo que ve la primera bestia es la sumatoria de las 4 bestias que vio Daniel. Es decir, Daniel ve 4 bestias y Juan ve una bestia
con esas 4 bestias sumadas o consolidadas. Miremos el verso 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. Es decir, es la misma visión, pero Juan las vio sumadas o consolidadas en una sola. Vio las 4 bestias en una sola y tenía las 7 cabezas y los 10 cuernos. Mire el verso 2. Y la bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Mire que tiene las mismas características simbólicas que tienen las bestias del profeta Daniel: león, leopardo y oso. Verso 3, vea lo que dice. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Lo que habla es que el ángel le dijo que esas bestias eran gobiernos, ¿cierto? O imperios en su momento. Y lo que dice acá, lo que le muestra el Señor a Juan en el Apocalipsis, es que una de esas cabezas no estaba muerta, sino que estaba herida y fue restablecida, fue sanada. Es decir, que uno de esos gobiernos que existió en la antigüedad se iba a volver a levantar en el último tiempo, que es el gobierno de la bestia. Está hablando de la 4ª bestia, es decir, que es el Imperio Romano. El Imperio Romano de la antigüedad empezó en el año 27 antes de Cristo, aunque ya habían llegado a Jerusalén en el año 63, pero como imperio empieza el año 27 antes de Cristo y se va hasta el año 476 después de Cristo. En tiempos de Cristo estaba operando el Imperio Romano. El año 476 este imperio cae en manos de las tribus bárbaras del norte de Europa, que lo conquistan, y lo que dice o lo que ve el apóstol es que en los últimos tiempos ese imperio romano se va a volver a levantar otra vez, un imperio renacido. Cuando habla que su herida mortal fue sanada, no quiere decir que un hombre resucitó. Ni Juan Pablo II va a resucitar, ni el Papa va a resucitar, ni el anticristo lo van a matar y se van a volver a levantar. No, está hablando de un imperio, de un gobierno, que es lo que se llama la bestia, que es el gobierno en el cual el anticristo va a poder gobernar y va a poder reinar sobre ese tiempo llamado la gran tribulación. Entonces, este es el gobierno que se establece, y por supuesto dice la Biblia que tiene los 10 cuernos, es decir, los 10 reyes, porque la Biblia dice claramente que al anticristo lo van a apoyar una confederación de naciones integradas por 10 reyes o 10 naciones, que en su momento serán las naciones más importantes del mundo de entonces o de la tierra. Ahora el grupo, lo explicaba ayer el hermano Antonio, lo retomo, ahora el grupo más importante de la Tierra se llama el G7, siempre están en el G7 y en el G8, porque Rusia va y viene. Ese es el conglomerado como de naciones y potencias más importantes. Lo que nos habla es que en los últimos tiempos ese imperio romano realmente será levantado con esos 10 reyes, o esa confederación de naciones poderosas, que no serán ni 7 ni 8, sino que en tiempos de la gran tribulación y el anticristo serán 10 reyes, que son los que van a apoyar al anticristo. Y según vimos capítulo Zacarías, capítulo 8, verso 20 en adelante, ya lo leímos, que esos 10 reyes son los que van a implorar el favor de este judío, que será el anticristo o el gobernante mundial. ¿Qué va a hacer entonces a la mitad de la gran tribulación este gobierno ya armado, esta bestia, este gobierno representado por estas visiones de bestias y con todo su poder? ¿Qué es lo que va a hacer? Pues con aquellos que no lo, de los judíos, que no lo sigan, que no lo adoren, que no lo reconozcan, es donde Jesucristo les dijo que tenían que huir. Ya lo leímos en Mateo capítulo 24, verso 15 en adelante. Tenían que huir porque viene la gran persecución sobre los judíos. Y eso lo vemos en Apocalipsis capítulo 12, donde hay una serie de señales con unas figuras o unos personajes que hay que identificar. Apocalipsis capítulo 12 tiene como título La mujer y el dragón. Dice el verso 1, apareció en el cielo una gran señal, 2 puntos, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Es decir, es una figura que se toma de Génesis capítulo 37, donde José tuvo un sueño, donde el sol y la luna se inclinaban a él y otras 11 estrellas se inclinaban a él. La luna y el sol tipificaban los padres y los otros 11 estrellas tipificaban los otros 11 hermanos, que eran 12 los patriarcas de Israel. Entonces, esta misma figura se toma aquí, lo que nos enseña que la mujer vestida de sol
será Israel. No va a ser ni la iglesia, ni tampoco va a ser la Virgen María, como dicen algunos católicos. Va a ser Israel, por supuesto, con todas sus tribus, las 12 tribus de Israel, todo el pueblo de Israel. Verso 2. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Verso 3. También apareció otra señal en el cielo. Aquí hay otra señal. He aquí un dragón escarlata. ¿Quién es el dragón? El verso 9 nos dice quién es el dragón. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Entonces, aquí el dragón es Satanás, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Habla del dragón para perseguir la mujer, es decir, el diablo a perseguir a Israel a través de ese sistema del anticristo de la bestia que está representado en las 7 cabezas y los 10 cuernos, es decir, los 10 reyes que van a colaborar y apoyar el anticristo. Miren lo que dice el verso 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Habla de todo el intento que ha tenido el diablo para acabar Israel y acabar el Mesías. Desde que Dios dijo que el Mesías nacería de una mujer, en Génesis capítulo 3, verso 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te irá en la cabeza y tú le dirás el calcañar. Desde que el diablo se dio cuenta de eso, se ha dedicado a perseguir para que el Cristo no naciese. Que es lo que pasó en tiempos de Daniel, donde castraron a todos los príncipes de Judá. Una sentencia que ha sido declarada en Isaías capítulo 39, que en tiempos de Daniel de Babilonia iban a ser castrados todos los príncipes de Judá. Y si todos los príncipes de Judá iban a ser castrados, el Cristo no tendría cómo venir humanamente hablando o en términos biológicos. Pero la Biblia dice que hubo un hombre llamado Zorobabel, de los príncipes de Judá, que no fue castrado, y por ahí pudo venir el Cristo, San Mateo capítulo 1. Sin embargo, los intentos del diablo por acabar a Cristo siempre han sido. En Mateo capítulo 1, 2 y 3 nos habla cómo Herodes, cuando Cristo nació, lo persiguió para matarlo. Tuvieron que huir a Egipto para que él no lo matara. Entonces, aquí aparece ese niño. ¿Quién es ese niño? El niño es el que gobierna con vara de hierro las naciones. Verso 5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Esa figura mesiánica está en el Salmo número 2, que dice que el Mesías será el que regirá las naciones con vara de hierro. Entonces aquí está el otro personaje, que es Cristo. Mire el verso 6. Y la mujer huyó al desierto. ¿Qué es el desierto? Ezequiel capítulo 20 nos habla de que el desierto son naciones donde Israel podrá ser resguardado. Ezequiel capítulo 20, miremoslo por favor. Dice el verso 35, y os traeré al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara. Entonces, aquí en Apocalipsis 12:6 dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. 1260 días dividido por 30 días da 42, es decir, 42 meses correspondiente a 3 años y medio. En esos 3 años y medio restante que el anticristo y el diablo vaya a perseguir al pueblo de Israel, Israel tendrá que huir y tendrá un sustento en algunas naciones que le van a proteger. Miremos el verso 12 en adelante del mismo capítulo que nos aclara la situación. Apocalipsis capítulo 12, verso 12. Por lo cual alegraos cielos y los que moréis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas del gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Habla del mismo sustento, es decir, Israel va a conseguir o va a tratar de que naciones lo refugien y la ayuden en esa gran persecución del anticristo y sus tropas y su gobierno. Y habla del mismo tiempo de 3 años y medio. Tiempo es 1 año, tiempo 2 años, medio tiempo, medio año, sumatoria 3 años y medio. Verso 15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrasada por el río. Verso 16. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado en su boca.
Y dice el verso 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella y los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y Apocalipsis capítulo 13, verso 7 dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Entonces, habla de esa persecución de los judíos, obviamente según este libro de Apocalipsis capítulo 13, verso 7, y según dice el profeta Daniel, obviamente a nivel particular muchos judíos van a morir, muchos judíos van a quedar, pero a nivel de nación o algo generalizado, Israel va a encontrar refugio en algunas naciones. Miremos 5 minuticos más lo que Daniel habla de esto y cómo va a terminar esta historia. Daniel capítulo 11, verso 32. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, es decir, el anticristo va a sobornar a algunos judíos y algunos judíos se van a dejar sobornar por eso y van a seguir trabajando con él. Pero dice, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Es decir, el pueblo de Dios de Israel, el verdadero, no lo va a adorar ni tampoco se va a sujetar al anticristo, dice el verso 33. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Pero dice el verso 34, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas, es decir, en esa persecución naciones lo van a ayudar. Miremos capítulo 7, Daniel capítulo 7, verso 24. Perdón, a partir del verso 23 retomemos lo de la cuarta bestia, es decir, el gobierno del anticristo. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Aquí los santos, al igual que los santos de Apocalipsis 13:7, no son la iglesia. La iglesia no está en la gran tribulación, sino que está en las nubes con el Señor encontrándose en el aire. Habla de los santos de Israel. Y dice, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces, esa hace la persecución con los judíos, que al final de la gran tribulación, a manera de mención, dice la Biblia que el anticristo va a reunir los ejércitos de la tierra en una forma engañosa por medio de las palabras de esa trinidad satánica que existirá en los últimos tiempos, que es el diablo, la bestia, el anticristo y el falso profeta, que es la figura religiosa de Israel. Ellos van a engañar a las naciones de la tierra y el anticristo va a lograr que los ejércitos se concentren allí en Jerusalén para la última gran batalla que el mundo llama la Tercera Guerra Mundial, que es la batalla del gran Dios, día del Todopoderoso, o también la llamada la batalla del Armagedón, porque se va a llevar a cabo en un lugar llamado el Monte de Megiddo, Apocalipsis 16, cuando va a reunir los ejércitos de la tierra para poder que acaben con el Israel que queda, lo último, y para poder también que peleen con ese Mesías que está a punto de aparecer. Sin embargo, dice la Biblia que cuando el Señor aparezca en el cielo, aparezca aquí, aparecerá con los ángeles, aparecerá con la iglesia que fue arrebatada 7 años atrás, y dice la palabra del Señor que matará al anticristo con el espíritu de su boca y el resplandor de su venida, dice Tesalonicenses capítulo 2, segunda carta, e Isaías capítulo 11, verso 4, y dice Daniel 7:26, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y por supuesto dice Daniel capítulo 11, a partir del verso 14, nos habla de esa contienda, de esa gran última guerra. Es el penúltimo texto que voy a leer. Y dice el verso 45, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Y como no tendrá quien le ayude, y como el Señor vendrá y lo matará con el espíritu de su boca, el resplandor de su venida, se cumple lo que dice Apocalipsis capítulo 19, verso 20. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho de delante de ella las señales con las cuales había engañado, y a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre.
Aquí es donde el Señor destruye ese gobierno del anticristo y aquí establece el reino de él, el reino milenial que después de 1000 años seguirá a la eternidad y será el reino establecido que nunca más tendrá fin. Que el Señor Jesús les bendiga hasta que llegue a mi exposición.